Buenos días, mis amados. ¿Cómo están? Eh, Vamos a abrir nuestras Biblias de nuevo en la segunda carta a la iglesia de Tesalonicenses. La segunda carta a la iglesia de Tesalonicenses. Capítulo 3. Siempre me ha gustado, bueno, no siempre, pero me ha gustado yo creo que cuando empezamos a predicar, empezamos a buscar temas que nos gusta, ¿cierto? Los que han empezado a predicar empiezan a buscar temas que son a su gusto. Y de pronto son temas que usted, donde vean las fallas en otros. Y empiezan a buscar unos versículos y desarrolla un tema para corregir lo que está viendo en los demás. Y tengo que decir que empecé yo en esta manera de predicar. Pero creo que necesitamos la mejor manera de predicar la escritura es expositivamente. Y cuando hablamos de expositivamente, escogemos un libro, una porción de la escritura y empezamos de capítulo 1 del libro y empezamos a tomar versículo por versículo. Y los temas empiezan a desarrollarse. Y tenemos temas de exhortación, tenemos temas de doctrina, de ánimo, de enseñanza, de cosas de Cristo, de su vida, de lo que tenemos en Cristo, y tenemos los regañitos, donde la escritura empieza a como matillarnos, tocar los nervios, corregirnos. Y empieza a tocarnos, ¿cierto? Y si usted quiere desarrollar su don o desarrollar el estudio de la escritura, yo le recomiendo que hacerlo consecutivamente, cogiendo un libro y mirando la escritura, mirando los diferentes temas. En el libro de Tesalonicenses hemos visto el apóstol Pablo desarrollando diferentes temas, ¿cierto? La venida del Señor, animando, corrigiendo, animando, metiendo una doctrina
exhortando. ¿Cierto? ¿Hemos visto eso? Entonces, hoy vamos a tocar versículos 6 al 15. Y dice, versículos 6 a 15, y dice de capítulo 3, dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitáis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quería trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadlo como hermano. Padre, en esta mañana venimos a tu presencia pidiendo la dirección tuya. Padre, sabemos que esta porción de pronto parece algo fuerte. Padre, no conforme a lo que nosotros en nuestro pensar sería lo más correcto o lo más fácil hacer. Pero Padre, es tu palabra. Y Padre, queremos pedir la dirección tuya para que nosotros podamos entender, podamos aceptar tu palabra en esta mañana, para que podamos, Padre, ser guiados, poder ser también, Padre, exhortados y también, Padre, edificados como iglesia en esta mañana. Esto te pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En los primeros versículos de este capítulo, el apóstol Pablo les anima a los creyentes de la iglesia a orar por él y por los que le acompañan. Así sí a Timoteo, ¿cierto? Y también muestra su confianza que Dios encaminará a los hermanos de Tesalónica, ¿cierto? Leímos en los primeros 5 versículos de la tercera carta de
de este capítulo. Pablo tenía una confianza en el Señor para ese grupo de creyentes, que ellos iban a encaminarse en su fe, en sus deberes, en la voluntad del Señor. Y aquí parece que había un poquito de problema, ¿cierto? Nota que es como un punto alto, pero ahí tiene que tocar una deficiencia, como dice en Tito, ¿cierto? Él mandó a Tito a las iglesias de Creta para corregir lo que fue deficiente. Y parece que aquí hay una deficiencia. En versículos 6 a 8, él empieza con una advertencia sobre con quienes debemos andar aún siendo cristianos. No es muy de modo en 2022 lo que el apóstol Pablo dice en estos versículos, ¿cierto? Estos versículos como van en contra de mucho de lo que muchos piensan. Es algo como contrario a lo que muchos piensan. Pero el apóstol Pablo nos dice, tenga cuidado aún con los creyentes. ¿Con qué andas? ¿Cierto? Tenemos un dicho en Colombia que dice, ¿cierto? Diga con quién andas. No. Dígame con quién andas y yo le digo quién eres, ¿cierto? Hermano, esa tiene mucho de verdad, ¿cierto? Tiene mucho de verdad. Y él dice, os ordenamos, os transmitimos un mensaje y por ende la palabra es eso, es os ordenamos. Es una palabra fuerte, no es una palabra como liviana, es una palabra, os ordenamos, os transmitimos un mensaje y por ende imponemos. La palabra es imponer. En el griego la palabra significa imponer. Imponemos un mensaje. El apóstol Pablo está imponiendo un mensaje a estos creyentes. Él no está diciendo, tómalo como quieres. No. Él está diciendo ese mensaje. Lo que yo estoy diciéndole ahora es lo que yo quiero decir. No está hablando algo, tómalo si quieres. No. Él está imponiendo. El mensaje no es cualquier mensaje. Es del Señor Jesucristo. Es en el nombre del Señor Jesucristo que Pablo les habla. Él no está hablando de algo que Pablo inventó y piensa. Pablo está diciendo, lo que yo estoy diciéndole viene directamente del Señor. Yo estoy hablando en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Eso es lo que dice el texto? Eso es lo que dice el texto. Que os apartéis de todo hermano. No dice todo inconverso ahí en la calle. Él dice todo hermano que ande como desordenadamente. La palabra quiere decir abstener de asociarse con un hermano insubordinado. Eso es lo que quiere decir la palabra. Insubordinado. Insubordinado que no quiere sujetarse a otros. Una ley a sí mismo. En el diccionario Vine, él dice como soldados que no guardan la formación.
Los que han estado en el ejército saben qué es eso, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer el soldado? El hermano Evet sabe, él estuvo en el ejército. ¿Y qué pasa con el soldado que no guarda la formación? ¿Le tratan muy bien? Es castigado. Hermano Michael está ya en la policía también. Tiene que guardar formación. El soldado, la policía que no guarda formación, lo castigan. Y esta es la idea aquí. El que no guarda formación. En continuación, en el diccionario Vine, él dice, comentando sobre ese versículo, dice, y en versículo 11 habla la misma palabra, dice, se dice que aquellos en la iglesia que rehusaban trabajar y que se dedicaban a meterse en asuntos que no les competían. Y hace referencia a versículo 1 Tesalonicenses capítulo 5, 13, y para el contexto dice en versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonesten, y que los tengáis sin mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz en vosotros. Entonces, está hablando de los que están en nosotros, entre nosotros, que tienen la responsabilidad, pero estos otros que no tienen esa responsabilidad, pero están entremetiéndose donde no les competía, ¿cierto? Y no según la segunda parte, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Entonces Pablo está diciendo, estos que están entremetiéndose no están enseñando o no están andando según la enseñanza que recibieron del apóstol Pablo. Estos están saliendo de su propia cuenta. Están ignorando lo que el apóstol Pablo les había enseñado. En versículo 17 de Efesios 4 dice, esto pues digo y requieren al Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que anden en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y yo quiero hacerles una pregunta, hermanos, en esta mañana. ¿Es posible que un creyente, un verdadero creyente, siga andando como los gentiles? ¿Es posible? Es posible. Hermanos, es posible porque es un creyente que sigue andando en la carne. Está andando como un gentil. Habiendo olvidado su vieja manera de vivir. Y Pablo no hubiera dicho esto aquí si no fuera posible. Porque Pablo dice, digo y requieren al Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Si no fuera posible. Entonces, hermanos, la exhortación de Pablo a nosotros como iglesia en el 2022 es esto, que ya no andamos como andábamos antes. Debe ser
un cambio en nuestro ser. En 1 Corintios 15:33 dice, no haréis, los malos conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hermanos, eso no está solamente hablando con las conversaciones que tenemos en la calle. Esta habla de las conversaciones que podamos estar teniendo con los creyentes aún en nuestra congregación que no están andando en el Espíritu. En 2 Timoteo capítulo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio, invocan al Señor. La advertencia ahí de con corazón limpio, invocan al Señor. Y me llama este versículo en el Salmo, aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Hermanos, yo quiero contarles una historia, algo que me pasó cuando yo era un joven. Bueno, un poquito, tenía no sé si tenía mis 4 hijos, pero tenía por lo menos 3. De pronto tenía los 4. Pero un joven, de pronto de 27, 28 años por ahí, casado. Había un hermano no era de nuestra congregación, era de las asambleas en nuestro país. Y yo lo visitaba. Y él abría la Biblia, hablaba de la Biblia y me hablaba y yo le visitaba frecuentemente. Un día, comentando algo con un concuñado, y mi concuñado me dijo, Ned el negativo. Y yo no le dije nada. Pero en un sentido no me gustó, como mi concuñado me dijo. Pero me pegó en la cabeza. Yo seguí visitando a ese hermano. Pero esa cosa que me dijo mi concuñado me pegó en la cabeza. Y hermano, yo empezó a notar cosas. Que cada vez que yo fui a este hermano, y él empezó a hablar de la Biblia, pero cada vez él hablaba mal de esta hermano, hablaba mal de esta asamblea, hablaba mal de esto. Todas sus enseñanzas, todas sus cosas estaban dirigidos sin hablar mal negativamente de todo el mundo. Hasta que yo empecé a pensar, oiga. Y yo empecé a sentir que yo estaba siendo influenciado en mis actitudes también. Hasta que yo tomé una decisión que no más. Yo no iba más donde ese hermano. Y hoy día yo doy gracias al Señor por mi concuñado, por haber, no más dijo él a mí, solamente me dijo Ned, porque el nombre de él era
Era ese, Ned. Y él solamente me dijo, Ned, el negativo, no más. No me dijo nada más. Pero doy gracias porque le cuento que es hombre. Destruyó tantos hogares, amistades, y murió un hombre que no podía ir a ninguna iglesia. Porque no podía, todo era tan mal donde él iba. Cada vez que yo vuelvo a Australia, voy a visitar un amigo que ayudó a volver a los caminos del Señor en un tiempo que hoy día no está en los caminos del Señor. Por este hombre que por sus críticas. Y cuando yo lo voy a visitar, la esposa está con mi esposa diciéndole, hágale, dígale. Cuando yo hablando con él, tratando de animarle a volver a los pies del Señor, y la esposa de él dando vara a mí, a animarlo, hermanos, debemos tener cuidado del daño que podemos hacer. Y Pablo está aquí ordenando, porque es un problema. Romanos 16, 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Pablo es claro, ¿cierto? ¿Es claro el apóstol Pablo? En Filipenses capítulo 3, versículo 17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hermanos, ¿por qué hay los dos lados, cierto? Pablo dice, cuidado de estos que van en contra y siguen a estos que, ¿por qué tantas veces vemos que estamos muy dispuestos a seguir estos que están causando divisiones en vez de seguir estos que tantos nos han tratado a guiar, nos han enseñado la doctrina, pero estamos dispuestos a seguir a los que están negativos, los que siembran discordia. Miramos lo que dice el versículo 18 de Romanos. No lo tengo en la... Dice el versículo 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Los que van sembrando discordia, que siembran divisiones, que están causando divisiones. Dice la escritura, estas personas
no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonas engañan los corazones de los ingenuos. Hermanos, cuando yo vuelvo a mi vida a los 26, 27, 28 años por ahí, cuando yo era esta joven ingenuo, hermanos, este hombre hablaba con tantas palabras suaves, con una habilidad de palabras. Y que me estaba engañando. Pero gracias al Señor, alguien me dijo unas palabras que aunque en el momento no me gustó, me despertó mi mente. Versículo 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Hermanos, Pablo había mostrado un testimonio. Pablo había llegado a Tesalónica, mostró un testimonio. Ellos sabían que Pablo, Silas, Timoteo cómo habían comportado entre ellos. Su ejemplo parece que tenían que ver con la área laboral. De no ser una carga a la iglesia en Tesalónica. El Strong's dice, llevar una vida desordenada en sentido militar, romper la formación, como ya habíamos hablado. Negativamente en 2 Tesalonicenses 3:7, de ejemplo dado por el apóstol y sus colaboradores de misión, al trabajar para ganarse su pan mientras estaban en Tesalónica, para no ser una carga para los santos, se traduce, no anduvimos desordenadamente. Ellos llegaron y aunque dice el versículo siguiente, ellos tenían todo el derecho de llegar allá como siervos de Dios y recibir de la iglesia allá su sostén. Pero ellos no querían ser, ellos querían mostrar un ejemplo a la iglesia de Tesalónica. Ni comemos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuvimos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Ellos querían enseñar a la iglesia. Estos dos versículos confirman ese pensamiento. Ellos querían dejar un ejemplo para que los hermanos podían seguir. El Señor ama el dador alegre, hermano.
Eso es lo que la escritura nos dice. En Hechos capítulo 20, verso 35 dice, en todo os ha enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hermanos, muchas veces nosotros creemos que nosotros tenemos el derecho de recibir. Creemos que tenemos el derecho de recibir cuando el mayor derecho que tenemos es dar. O el mayor bendición que tenemos es dar. Muchos siervos del Señor se fijan en 1 Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18. ¿Sabemos qué dice 17 y 18? ¿No sabemos que el obrero es digno de su salario? ¿Cierto? Y creemos que, bueno, leemos. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Bueno, lo tengo ahí. El mensaje de estos versículos no es escrito a los ancianos. Esas palabras no están escritas a los ancianos, los siervos, los que predican. ¿Estamos de acuerdo? ¿O están escritos a los predicadores? Pablo escribió estas palabras a los predicadores. Escuché un no por acá. Estamos inciertos. ¿A quién escribió Pablo estas palabras? A los creyentes. Él escribió a Timoteo a enseñar a los creyentes. Él no escribió estas palabras directamente a los ancianos. Él escribió a los creyentes. El mensaje de estos versículos no está escrito sino a lo que Timoteo tenía que enseñar a la iglesia sobre su trato de los ancianos. No la exigía de sus ancianos. Los ancianos no tenían que exigir esto de la iglesia. Y muchas veces vemos que los ancianos, los pastores, están exigiendo de la iglesia que su salario, su doble honor, ¿Es así o no? Pablo está enseñando a la iglesia, usted tiene que ser generoso con sus pastores, sus ancianos. Él no está diciendo a los ancianos, ustedes tienen que exigir de su congregación que ellos le paguen bien. Él no está diciendo eso. Pero él está diciendo a la iglesia, la congregación, los feligreses, que ustedes tienen que ser responsables con sus ancianos. ¿Estamos de acuerdo o no?
¿Hay una diferencia? ¿Hay una diferencia o no? Sí hay una diferencia. Una diferencia grande. Es igual como llegamos a Efesios capítulo 5. Cuando habla de los maridos y que el marido debe amar a su mujer, etcétera, ¿cierto? Y la mujer dice al marido, usted debe amarme. Y el hombre dice, usted debe sujetarse a mí. Y ahí empieza la cosa, ¿cierto? No, pero usted no me ama. No, pero usted no me sujeta. Y ahí empieza la batalla. Pero si la mujer obedecía la palabra de Dios y se sujeta a su mujer, su esposo, y el esposo obedece la escritura y ama a su mujer, ¿cómo va la cosa? ¡Ja! Un paraíso. ¿Cierto? Todo bien. Pero es que nosotros nos metemos nuestra nariz donde no debe estar. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Nosotros nos metemos nuestra nariz en el lugar del otro cuando debemos estar metiendo nuestra nariz donde debemos meterla. ¿Cierto? Entonces, aquí es igual, hermanos. Pablo tenía derecho de recibir de la iglesia de Tesalónica, pero él no buscó lo que era su derecho. Él mostró un ejemplo de trabajar para mostrarles a ellos un ejemplo para que ellos podían seguir su ejemplo. Versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quería trabajar, tampoco coma. Si usted no quiere trabajar, usted no tiene derecho al sancocho, ni la repa, ni el chicharrón. Sencillo. Sencillo. Si usted no quiere trabajar, tranquilo, no come. Ese es sencillo, ¿cierto? 11 y 12. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. El apóstol les manda a trabajar, confirmando la idea de desordenadamente siendo relacionado con estar desocupado. Bueno, en realidad es desocupado, ¿cierto? Desordenadamente es desocupado, no está trabajando. Entremetiéndose en lo ajeno. Ociosos. Desocupados, haciendo nada. Versículos, los últimos 3 versículos. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a esta señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadlo como a mano.
hacer bien. El hacer bien es un principio que está tejido por las escrituras desde el Antiguo Testamento. 7 veces en los evangelios Jesús enseña de hacer bien. En Santiago dice: el que sabe hacerlo bien y no lo hace es pecado, ¿cierto? Los que ignoran y no obedecen el mandamiento deben ser señalados. Y no os juntéis con él para que él sea avergonzado. Eso es lo que dice la escritura. No que lo tratamos como enemigo, sino apartamos de él para que él siente la amonestación. En 1 Corintios 5, recuerda que 11, con el tal ni aún comáis, dice, hablando del hombre que fue adulterando con su madrastra, ¿cierto? Era un pecado grave, que ni aún se nombra entre los gentiles, decía ahí. Pero apartamos, eso es lo que está diciendo Pablo, que todo tiene que ver con su actitud cuando está confrontado, ¿cierto? Si él es arrepentido, es diferente, ¿cierto? Cuando él acepta lo que siempre debe ser nuestro deseo es ganar al hermano, ¿cierto? Siempre debe ser en nuestra mente, hermanos, es ganar, no la disciplina. Siempre hemos dicho, a veces yo veo que, o siento que queremos tumbar a una mano. Queremos buscar la caída de una mano. Queremos buscar la disciplina de una mano. Hermanos, ese no es el caso. Necesitamos buscar la restauración de la mano. Necesitamos buscar el ganar el hermano. Que el hermano acepte su error. Que dice: oiga, hermanos, yo no sabía esto, yo no reconocí esto. Yo estoy dispuesto a cambiar. Y este es los momentos más felices, como en la vida de un anciano, de ver cuando uno va a una mano y dice: hermano, esto y esto, y el hermano dice: uy, hermano, yo no sabía eso. Hermano, perdóname. Y esta da alegría. Y a veces uno por días, semanas, está con una cosa ahí en el cuello, como es no queriendo confrontar el hermano, y cuando llega allá y el hermano dice eso, y uno: ¿y por qué esperaba tanto tiempo? ¿Cierto? Pero hermanos, esas son palabras del Señor a nosotros. Y no quiero terminar con una nota negativa en esta mañana. Porque no es una cosa muy bonita, ¿cierto? Lo que hemos leído no es una porción que nos da alegría, ¿cierto? Y no quiero que nadie va como creyendo que hemos tenido un mensaje de regaño, sí. Quiero volver al versículo 3 y 4 y 5. Pablo decía: y tenemos confianza, respeto a vosotros en el Señor, en que hacéis si haréis lo que hemos mandado.
y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Eso es lo que terminamos la semana, el último mensaje, ¿cierto? Pablo tenía la confianza que ese grupo de creyentes, aunque nuevo en la fe, que ellos, guiados por el Espíritu Santo, hermanos, nosotros, si usted es creyente en esta mañana, ¿qué tiene usted? ¿Qué tiene usted? El Espíritu Santo. ¿Verdad o no? Usted tiene el Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Está ahí. Mora en usted, dice la Escritura. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Reagulle. ¿Qué más? Guía. ¿Qué más? ¿Ah? Exhorta. Convence de pecado. Consuela. Nos enseña. Hermanos, nosotros tenemos el Espíritu Santo que hace todas esas cosas en nuestras vidas. Y mientras que el Espíritu Santo sí nos da garrote a veces, pero utiliza la palabra de Dios, ¿cierto? Pero el propósito, hermanos, es para llevarnos a tener una comunión con el Señor que es dulce, que es una comunión, es una paz. Ayer nos hablamos en la reunión, tuvimos como un poquito de ahí, de cosas sobre la paz del Señor. Pero hay paz. Y yo le cuento, hermanos, que si usted no está andando conforme, y si usted está ahí como estos versículos 6 a 15, si usted no está andando conforme a la palabra de Dios, usted no tiene paz en su corazón. Y en su casa, usted es difícil, es un dolor de cabeza para usted mismo y para su esposa y para sus hijos. Yo le cuento que usted a veces ni sabe cómo vive consigo mismo. ¿Es verdad o no? Cuando usted no anda en comunión con el Espíritu Santo, usted no anda en comunión con los de su casa. Pero quiero decirles en esta mañana, hermanos, si ustedes andan en comunión con el Espíritu Santo, usted va a tener comunión con su esposa, va a tener comunión con sus hijos, va a tener una mejor comunión con todo el mundo. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? ¿Tener comunión con el Espíritu Santo o anda enredado con el mundo? Último versículo. He robado unos minutos, pero hermanos, hablando de dones espirituales, etcétera, en Efesios 4, dice versículo 15 y 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es
Cristo. ¿En quién tenemos que crecer? ¿En quién tenemos que crecer, hermanos? En Cristo. El hermano John en esta mañana nos animó a contemplar al Señor Jesucristo. David decía una cosa, te he mandado, está en, y esta, se me fue, Salmo 27. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová todos los días, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hermanos, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, ese es Cristo, de quien todo el cuerpo, y nosotros somos el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuden mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, si nosotros podemos captar este versículo, si nosotros podamos como entender cómo es la palabra ¿cuál palabra es? La maquinación, de este versículo. La esencia de este versículo 16. Pero me captó la cosa según la actividad propia. Hermanos, si nosotros sacamos nuestra nariz del otro y metimos nuestra nariz en nuestro propio plato, estaríamos mucho mejor, ¿cierto? Y miramos donde Dios nos tiene para que nosotros podamos hacer lo que Dios tiene para que hiciéramos, ¿cierto? Que cada uno de nosotros, trabajando juntos, ¿cómo sería nuestra iglesia? ¿Sería chévere? Hermanos, que el Señor nos ayude en esta mañana. Tenemos confianza, hermanos, respeto a vosotros en el Señor. En que hacéis y haréis lo que el Señor nos ha mandado. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que nos ayude en el Señor. Padre, alabado sea tu nombre. Tú siendo el sabio y soberano Dios. Y Padre, tu palabra que es una palabra de verdad. Y Padre, queremos que tú nos guíes para que podamos, Padre, ser esta iglesia que está creciendo, cada coyuntura bien unida, bien, Padre, haciendo su parte en el cuerpo de Cristo. Padre, que necesitamos, Padre, ser
cada uno haciendo su parte. Y Padre, guíanos, porque esto es la voluntad tuya para nuestras vidas. Queremos, Padre, pedir la dirección, la bendición sobre nuestras vidas y el crecimiento, Padre, no solamente de la iglesia numéricamente, sino el crecimiento de el fortalecimiento de nuestras vidas. Eso te pedimos, pidiendo, Padre, por la reunión de la noche, para que tú estés trayendo personas que necesiten conocer a Cristo en esta noche. Corazones abiertos para recibir el mensaje, la semilla, no de tierra del camino, sino tierra fértil, que recibe la semilla y produce alguna 30, otras 60 y otras 100. Padre, te pedimos en el nombre precioso de nuestro Cristo. Amén. Gracias, mis hermanos, que el Señor les guarde.